Buenos días a todas y a todos. Hoy es 25 de octubre y estamos en una sesión muy interesante de itinerante, el Seminario de Historia e Historiografía de las Ciencias y las Tecnologías. En esta ocasión va a presentar su trabajo Alexis Bedoya, que lleva por título Una historia crítica del concepto de enfermedades infecciosas emergentes, y lo va a comentar la doctora Edna Suárez. Estamos muy contentos de tener a ambos aquí. Y bueno, voy a proceder primero a presentarlos brevemente, luego ya pasaremos a la presentación de Alexis y enseguida seguirán los comentarios de Edna. Entonces, bueno, Alexis Bedoya es doctor en Sociología por la Universidad de Bristol. Actualmente es investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Su investigación se centra en la salud global, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y en la historia de la epidemiología estadounidense durante el siglo XX. Alexis ha publicado artículos de investigación en las revistas Norteamérica del CISAN y Saberes de la Sociedad de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades, y ha sido ponente en foros como la American Association for the History of Medicine, la History of Science Society y la Society for Social Studies of Science. Recientemente coorganizó el grupo de investigación Futures in Question de la Universidad de Cambridge. Y la doctora Edna Suárez, que es bien conocida en el campo, tiene una muy larga trayectoria, es doctora en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus líneas de investigación, sobre las que ha publicado extensamente, abarcan la historia social de la ciencia y las tecnologías nucleares en México durante la Guerra Fría, el estudio de la evolución y variación de poblaciones humanas internacionalmente y en México en el contexto de la segunda posguerra, así como la relación entre biomedicina y salud pública global en el contexto del socialismo y la Guerra Fría. Entre sus muchas publicaciones está el libro editado con la doctora Gisela Mateos, Aproximaciones a lo local y lo global, América Latina en la historia de la ciencia contemporánea, los artículos Blood Diseases in the Backyard, Mexican Indigenous as a Population of Cognition in the Mid-1960s, historizar la objetividad, la matematización y automatización de la sistemática molecular en la reconstrucción de la historia de la vida, con Víctor Hugo Anaya, y The Molecular Basis of Evolution and Disease, a Cold War Aliens, entre muchas otras publicaciones. Entonces procedemos a escuchar a Alexis. Adelante. Pues muchas gracias, antes que nada, Laura, por la invitación, a todos los que están presentes en vivo y en internet. Quiero contarles brevemente un poco qué es este trabajo, que es un poco extraño. Mi interés con hacer... ¿se puede a eso? Mi interés con desarrollar una perspectiva crítica sobre este concepto surge un poco de, pues la verdad, más que otra cosa, una especie de enojo con la historiografía que existe en el mundo anglosajón sobre este concepto. Se ha trabajado la historia varias veces, varios autores lo han hecho, y usualmente cada vez que yo buscaba las referencias o leía como digamos, el estado del arte del concepto, me parecía que no había una parte sobre un poco el trabajo político que hace este concepto en el mundo que quedaba muy desatendido. Y lo que en realidad, esto no surgió como un artículo propiamente de investigación, sino como un ensayo donde yo quería un poco sacar mis frustraciones con lo que les digo que es la historiografía sobre el concepto. Y en buena medida lo que traigo aquí para presentar son como brochazos muy grandes. Lo que he escrito sobre este tema son como brochazos muy grandes que intentan como aportar una historia crítica de este concepto. Entonces, voy a ser muy esquemático para mantenerme con el tiempo y un poco contarles que este es un concepto que es fundamental ahora para
para toda la gente que trabaja salud global y especialmente para la gente que trabaja el asunto de las pandemias. El concepto, digamos, es un referente crucial en un montón de reglamentos, discursos científicos, un montón de papers que se leen ahora y, digamos, es como uno de los referentes a partir de los cuales se construyen políticas públicas, se construye ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en función del, digamos, del rol tan importante que tiene, ay, no cambia esto, ok, solo para contextualizar brevemente, ¿cómo surge este concepto? Pues ya es una historia muy contada, muy tradicional sobre la historia pública de la segunda mitad del siglo XX. La salud pública entró en una especie como de optimismo radical, quizás un poco injustificado respecto a la posibilidad de que la humanidad ya tenía los conocimientos, los medios tecnológicos, técnicos para eliminar el flagelo de las enfermedades infecciosas totalmente de la Tierra, ¿no? Entonces, a partir de más o menos de la década de los 50 se empiezan a desarrollarse una serie de, pues sí, teorías, pero empiezan a aparecer una serie de trabajos muy emblemáticos sobre lo que se llama en la historia de la epidemiología un poco la perspectiva, el paradigma erradicacionista, ¿no? Empiezan trabajos que vienen como de científicos muy reconocidos, de la Fundación Rockefeller, de la Universidad de Johns Hopkins, etcétera, etcétera, que empiezan a proponer de una manera, digamos, a legitimizar la idea de que era posible no solo controlar, no solo eliminar las enfermedades infecciosas, especialmente epidémicas del mundo, sino era posible erradicarlas por completo, ¿no? Obviamente empiezan una serie de, digamos, campañas internacionales, las más famosas son las de la malaria y la viruela en los 50 y los 60, la viruela se termina erradicando en finales de los 70, principios de los 80, y hay dos, al menos identifico por ahora, dos supuestos que un poco que anclaban este optimismo. Uno era la potencia de la revolución bacteriológica, que había traído un montón de una reconfiguración ciertamente radical de cómo se entendían las enfermedades y las causas y incluso los medios para contenerlas. Y hay otro supuesto que funcionaba en términos de que se pensaba, digo, esto es todavía bastante controvertido, yo no lo tengo totalmente claro, pero sí hay figuras importantes dentro de la segunda mitad del siglo XX que cuando menos proponían bastante explícitamente esta idea como de pues, una especie de relativa estabilidad o inmutabilidad de patógenos infecciosos, ¿no? La idea era un poco que sí efectivamente los virus y las bacterias mutaban, pero lo hacían de una manera demasiado lenta como para que no se pudieran erradicar. Sí, y esto venía un poco aparejado con la idea, con una cosa que se llama la doctrina del monoformismo, que suponía que cada enfermedad era causada por una especie microbiana única e invariante, ¿no? Estos dos supuestos, la potencia, la ciencia y la tecnología moderna, con estos supuestos que tenían bastante circulación, como que daban legitimidad y hacían posible de alguna manera el paradigma de la erradicación. Bueno, como sabemos, el paradigma de la erradicación falló catastróficamente justamente porque, digamos, desechaba demasiado rápidamente la idea de que los virus las bacterias no mutaban demasiado rápidamente, no consideraba con suficiente, pues no diría seriedad, pero no dedicaba, digamos, la investigación suficiente a considerar que la adaptabilidad, la mutabilidad ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, justamente a finales de los 70, principios de los 80, con la pandemia del SIDA especialmente, viene a destruirse este paradigma erradicacionista, ¿no?
el SIDA en buena medida era como que venía a contradecir varios de estos supuestos que eran los que informaban y lo hacía de una manera pues muy dramática. Pero no solo era el SIDA, digo, el SIDA es el caso más dramático, la pandemia del SIDA que ocurría a principios de los 80s, sino el ébola, el cólera en Latinoamérica, epidemias de pestes muy dramáticas en India, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto donde cae el erradicacionismo, empiezan a surgir nuevas alternativas explicativas para dar cuenta de por qué estas enfermedades, por qué nuevas enfermedades surgían o resurgían en un digamos, contexto particular. Entonces, rastreando la historia del concepto de la emergencia, las enfermedades infecciosas emergentes, sí hay un par de referencias, por ahí me parece que en los 60s hay un par de papers que he encontrado por ahí que hablan, pero hablan además sobre enfermedades no infecciosas, hablan en términos de emergencia, pero de enfermedades no infecciosas y no pandémicas específicamente. El concepto como tal, que me interesa, surge a mediados finales de los 80s y es propuesto por dos muy notables, muy reconocidos científicos en Estados Unidos. Joshua Lederberg, que fue premio de medicina por una serie de investigaciones sobre la transmisión genética de bacterias, la reproducción sexual de las bacterias, y Stephen Morse, que fue su discípulo, que es un epidemiólogo muy famoso que está en la Universidad de Columbia. Estas dos figuras muy reconocidas, digamos, son los primeros que, bueno, no los primeros, pero son de las figuras con, digamos, con un peso dentro del campo de la epidemiología estadounidense que empiezan a criticar directamente los supuestos que habían soportado un poco el erradicacionismo. Parece trabalenguas, perdón. Lederberg, por ejemplo, criticaba claramente un artículo en 1988, que es uno de los más elocuentes, que es los que más me gusta, la complacencia prematura por parte de la cultura general que se tiene para los medios la complacencia prematura que se tiene en términos de los medios disponibles para defendernos frente a pandemias, ¿no? Y Lederberg también una serie de trabajos por esos mismos años dice tal cual, o sea, no sabemos absolutamente nada de la genética de los virus, no sabemos cómo mutan, no sabemos sus filogenias, no sabemos cómo interactúan con los huéspedes, con los genomas de los huéspedes a los que infectan, no solo animales, no sabemos nada del tráfico interespecie, etcétera, etcétera. Y esto venía un poco directamente a contradecir estas cosas de la fijeza, de la estabilidad, de los microbios y tal, ¿no? En función de eso, en función de, digamos, de estos primeros planteamientos que buscaban ser una alternativa a lo que ocurría entonces, ocurre una conferencia, que es una cosa que rastreo ahí, que yo creo que es muy emblemática porque digamos, es la que abre la puerta a una serie de publicaciones científicas por parte de Morse y de Lederberg, donde se dedican a caracterizar cuál es el problema de la emergencia, cómo se define, cómo podemos entender la emergencia microbiana. Y entonces hay una serie de trabajos, ahí pongo uno de los ejemplos más interesantes, que es un libro donde, digamos, se reúnen todas las ponencias de esta conferencia que ocurre en 1989, me parece. No recuerdo ahora. Y hasta el extremo derecho es uno de los reportes más importantes de esta historia, que es un comité científico que a raíz de la conferencia se articula, lo lideré Lederberg con Morse y Robert Shoup. Tiene mucho financiamiento por parte del gobierno de los Estados Unidos y, digamos, es un reporte que tiene un impacto sustantivo no solo en la epidemiología estadounidense, sino tiene un impacto global en la medida en que
transforma una serie de reglamentos, agencias, discusiones al interior de instituciones muy importantes como CDC o como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? A raíz de la publicación de este tipo, de estos, digamos, yo les llamo documentos fundacionales, entonces se viene como una avalancha que para mí es, no sé, como que me agarra por sorpresa en la medida que la recepción es muy bienvenida del concepto y además es sumamente poco problemática. O sea, no hay tanta discusión de, a ver, este concepto que nos está diciendo, de qué se trata. Y más bien, la Academia de Medicina de Nueva York, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, montones de journals en 95, 96, 97, revistas de 21 países acuerdan dedicar todo parte de sus números al problema de las enfermedades infecciosas, emergentes. Se funda una revista especializada que es hasta el día de hoy la revista de CDD, Emerging Infectious Diseases, que es sigue siendo, digamos, como el referente académico o científico del tema. Se publican estrategias de prevención por parte de CDC y hay una serie, digamos, el concepto trasciende un poco también el ámbito estrictamente académico y empieza a ser retratado constantemente en medios masivos en términos de, recordarán los brotes de Ebola, recordarán todas las películas que empiezan a salir en esos entonces. Esta recepción masiva para mí es súper interesante porque como que se aceptó, y es lo que digo un poco, que como un hecho evidente y pasó de ser como una idea incipiente de repente a un hecho científico aceptado por toda por una comunidad, ¿no? Ahora, déjenme hablar un poco sobre cuál es lo que entiendo que es el contenido interesante de este concepto, ¿no? Usualmente, hasta entonces, esto también lo sigo trabajando y no lo tengo necesariamente totalmente claro, pero hay una parte que me interesa del concepto que es, digamos, se posicionaba no solo en contra del erradicacionismo, sino en alguna medida se posicionaba como ampliando el espectro que trataba de explicar la ocurrencia de nuevas pandemias a partir de explicaciones exclusivamente que apelaban, digamos, a explicaciones genéticas de los virus, o sea, que la investigación molecular de los virus, o la investigación exclusivamente biológica. Y una de las aportaciones que a mi parecer es muy interesante de este concepto es que habla sobre transformaciones sociales y ambientales que un poco intentan ir más allá en la explicación, ¿no? Y aquí déjenme leerle rapidísimo esta cita que es, esta cita viene en Emerging Infections, es del documento importante que les comento. Dice, en los debates sobre la aparición de nuevas enfermedades, mucha atención se ha centrado en la importancia relativa a la evolución de novo de los agentes versus la transferencia de agentes existentes a nuevas poblaciones huéspedes, el llamado tráfico microbiano. A veces se supone que la aparición de un nuevo microorganismo patogénico es el resultado de un cambio en sus propiedades genéticas. A veces esto es así, pero hay muchos casos en los que la aparición se debe a cambios en el medio ambiente o en la ecología humana. De hecho, los cambios ambientales probablemente explican la mayoría de las enfermedades emergentes. Entonces, esta noción de tratar de expandir me parece muy interesante porque de lo que hablaba en realidad era, y me gustan mucho los términos, o sea, me parecen muy sugerentes como enfermedades de la civilización, enfermedades que eran, la emergencia de nuevas enfermedades pandémicas ocurría en buena medida por el desarrollo de las sociedades industriales, en la medida que ponía en contacto más constante y mucho más íntimo de alguna manera animales, ambientes y humanos. Y dado que las enfermedades emergentes, el 70%, según varios de los papers estos, eran de origen animal, es decir, brincaban de nichos ambientales donde animales milenariamente tenían
digamos, una ecología respecto a determinadas bacterias o viruses, y se alteraban esos ambientes y entonces aumentaba el contacto con humanos y habían estos brincos zoonóticos, ¿no? Y en la medida que había un montón de transformaciones demográficas, ambientales, en términos de terrenos de cultivo, en términos de movilidad humana, el concepto trataba, bueno, a mi forma de ver, ponía en el centro, más en el centro de la discusión, factores sociales y ambientales, ¿no? Y no solo explicaciones genéticas o moleculares. Ahora, esa es un poco la historia del concepto. Aquí viene mi interpretación, que es exactamente lo que me pueden creer o no me pueden creer, porque esto sigo trabajando en esto. Pero yo mismo tampoco he de decir que me la creo tantísimo, pero estoy tratando de encontrar, de ser un poco más específico en las cosas que no me parecen de este concepto. Entonces, hay una parte un libro que acaba de salir este año, me parece, de un investigador en Johns Hopkins, que se llama Alexander White, que le puso a su libro Orientalismo Epidémico. Me parece una cosa súper interesante, muy sugerente para tratar de explicar qué es lo que no me gusta de este concepto. Bueno, pues en la medida en que el concepto proponía recentrar la discusión en términos de lo que le llama, aparte, en varios artículos encuentro que le llama fallas, literalmente fallas sociales o fallas ecológicas creadas por la demografía, la pobreza, la degradación medioambiental, las guerras, el abandono social, ubicaba, digamos, asumía, digamos, que las enfermedades emergentes se originaban en determinados lugares y contextos específicos, no ocurrían, digamos, al azar, no emergían en cualquier parte del mundo, sino más bien tenían una cierta trazabilidad, una cosa así, ¿no? Entonces, hay un montón de artículos, hay un montón de literatura que le sigue al concepto, que lo sigue muy, muy de cerca, donde habla, por ejemplo, que se dedica a investigar la relación entre la emergencia de nuevas enfermedades y, por ejemplo, cambios demográficos, ¿no? Y estos cambios siempre, los papers que hablan de estas cosas se ubican, los estudios de casos siempre son Indonesia, Pakistán, China, México, Brasil. Esa es la cuestión de la demografía. O las guerras o las crisis económicas que creaban millones de migrantes y refugiados vulnerables, usualmente se ubicaba, en relación con la emergencia de nuevas enfermedades, usualmente se ubican, digamos, en los países descolonizados de África y América Latina. Lo mismo que alteraciones por explotación de ecosistemas y las selvas que se explotan y este tipo de cosas se ubican en los bosques, junglas de la América Latina hacia África, ¿no? Incluso hay citas muy, muy chistosas, que es los alimentos contaminados vienen de las fresas de México, de las frambuesas de Guatemala, de las zanahorias de Perú, de la leche de coco de Tailandia y tal y cual, ¿no? Entonces he buscado casi, digamos, en los documentos fundacionales, no se ve ahí lamentablemente, pero hay un montón de citas que pongo respecto a que los virus, por ejemplo, hay una que también me sugiere muchas cosas en términos de que ilustra el potencial del ébola de ser una foreign disease, una enfermedad extranjera, ¿no? Que no viene, que las enfermedades emergentes son extranjeras en esa medida, ¿no? Y hay un montón de citas al respecto. El texto más, uno de los primeros que salen, por ejemplo, habla de enfermedades como Hantan, Oropuche, Machupo, Lassa, Junín, Ebola, todas que sugieren geografías del sur global, esencialmente, ¿no? Los mapas que se construyen, sí, evidentemente está Lyme disease en Norteamérica y ese tipo de cosas. Sí, no estoy diciendo que sea un discurso tan dicotómico en ese sentido, aunque todavía estoy trabajando eso, pero esencialmente el problema no es del norte global. El problema de la emergencia tiene que ver con el sur, ¿no? Y finalmente, porque ¿cuánto tiempo me queda? Te quedan, pues, 10 minutos, 15. Bueno, entonces voy muy rápido. Vas muy rápido, pero está bien.
tenemos más tiempo para que me digan Sí. todas las cosas que no les parecen. Entonces, ya. Hay una parte de lo que yo entiendo que es que no es como cualquier concepto, no es, digamos, una representación fiel, neutral de la realidad, sino proviene de unas determinadas circunstancias. Hay una lectura moral en el concepto, creo yo, hay una lectura del mundo que invita a pensar que no solo es un concepto científico que fue asumido de manera muy reflexiva dentro de la epidemiología, sino hay autores que sugieren que es más bien una especie como de visión del mundo. El concepto engloba una especie de visión del mundo con unas determinadas explicaciones causales, unas determinadas consecuencias, patrones de infección, constelaciones de riesgos, incluso los métodos más apropiados, ¿no? para enfrentar este tipo de cosas, ¿no? Lo que no me gusta del concepto es que al subrayar el rol fundamental provocado por alteraciones sociales, ambientales que facilitaban la emergencia o reemergencia de nuevas enfermedades, obviaba explicar cómo se generaban esas fallas en primer lugar. Es decir, esta visión del mundo que articulada en la noción, el concepto de emergencia, no contemplaba causas perfectamente sociales, estructurales, quizás más profundas, que también están muy implicadas y que demandan mucha investigación, como yo lo que digo, el extractivismo, la explotación capitalista, siglos de colonialismos, las consecuencias del imperialismo geopolítico en el sur global, que todo esto, digamos, antecede en buena medida el porqué la degradación socioambiental se ubica en determinados lugares, o sea, en el Amazonas y todo ese tipo de cosas. Estas otras causas que digo que también son muy sociales, que requieren una perspectiva histórica diferente, que también se pueden entender como incidiendo en la emergencia de enfermedades, jamás eran contempladas, teorizadas, incluidas dentro del diagnóstico de esta visión del mundo, ¿no? Entonces, lo que encuentro que es qué vale como una explicación epidemiológica adecuada, qué vale como una explicación epidemiológica legítima de por qué nuevas enfermedades surgen, me parece que es relativamente conservadora en algún sentido, porque se enmarca, se circunscribe en decir, pues sí, es la pobreza, es sí la degradación medioambiental, es sí que, pero hay que ir un poquito más allá quizás, y esto involucra o implica quizás reconfigurar o repensar un montón de cosas sobre cómo se entiende el concepto de la salud global en el presente. Sí, que pongan quizás un poco más o mucho más énfasis en injusticias y violencias históricas que expliquen, ¿no? Por qué el hacinamiento urbano, la pobreza, la degradación medioambiental, las guerras, el abandono social, se localizan principalmente en determinadas geografías del mundo donde ocurren, digamos, los patrones de infección o donde ocurren, digamos, las interacciones más sostenidas entre animales y humanos. Y con esto, ahora que esto es lo que me he dedicado, digamos, el último mes, es que estoy leyendo mucho más sobre epidemiología colonial y medicina tropical y todas estas cosas del siglo XIX, y yo encuentro muchos paralelos. Los ecos y similitudes de la perspectiva de la emergencia con aquellas provenientes de la medicina tropical de mediados del siglo XIX, creo que son notorios en la medida que igualmente teorizaban los orígenes de las epidemias en función de estereotipos sobre climas, personas, geografías y condiciones sociales atrasadas, incivilizadas, especialmente patogénicas. La epidemiología colonial especialmente está revisando el trabajo de un cirujano militar británico que se llama James Ranald Martin, que trabajó en la India colonial al servicio de la Compañía de las Indias Orientales y jugó un papel decisivo. Y él, un poco lo que me parece muy interesante de su trabajo es que casi un siglo antes hablaba de las mismas cosas, de los efectos de la deforestación y la búsqueda de los vínculos de salud humana y ambiental, pero él era mucho más explícito en términos de definir, digamos, determinados espacios o geografías, especialmente en India,
como entornos exóticos, peligrosos, desconocidos, donde determinadas enfermedades infecciosas, epidémicas, se presentaban de manera como más acentuada, donde la epidemiología tenía que tener consideraciones especiales para entornos y constituciones humanas que se asumían como fundamentalmente distintas. Y esta cita me parece fundamental. Disease in India is not disease in England. La misma enfermedad no es la misma cosa. Y a donde quiero llegar ahí es a sugerir, y también pueden perfectamente no estar de acuerdo con mis sugerencias, es a esta crítica que, dada el aparato material, simbólico, institucional de la ciencia que se rodea o que rodea el concepto de enfermedades infecciosas emergentes, yo pienso que está, o lo que quiero sugerir es que se ejerce una especie de violencia epistémica. Y ello, dado que, digamos, el apabullante dominio en el presente de discursos, teorías, instituciones, reglamentos, no entré en muchos detalles, ¿no? Pero es el esquema del argumento que... violencia epistémica creo que se ejerce en la medida en que, digamos, todo este aparato impide o cuando menos limita de manera significativa que las propias personas que son las principales afectadas por las pandemias o por los brotes zoonóticos modernos articulen sus propias explicaciones y discursos sobre las causas, y en la medida en que en la medida en que hay, digamos, que se limita un poco la circulación o la formación de alternativas discursivas, creo que la violencia epistémica se ejerce en términos de una especie de silenciamiento de lo que yo considero y que existen perspectivas epidemiológicas mucho más progresistas al respecto, de tratar de incluir estos otros factores que les decía, cómo se relaciona el colonialismo con la emergencia de enfermedades infecciosas. Entonces, hay una parte... no cambia esto. Tampoco se ve. Pero jugando, evidentemente, esto tampoco es sistemático, pero cuando busco en la Biblioteca Nacional de Medicina, que es el repositorio más grande de artículos científicos de estas cosas, si uno busca Emerging Diseases con Colonialism, 0 resultados. Si uno busca Emerging Diseases con Extractivism, 0 resultados. Cuando uno busca Emerging Diseases with Capitalism, encuentra un resultado y es una entrevista a Lederberg. Otra vez, esto no es una cosa sistemática y esto habría que refinarlo mucho, pero me parece que sugiere que las discusiones a lo mejor que tenemos en las ciencias sociales, en la historia, no trascienden al mundo de la gente que va y efectivamente desarrolla políticas públicas en nombre de la epidemiología o la salud global. Y por último, lo que también quiero sugerir con esta reconstrucción histórica es que ciertamente yo no asumo que el concepto tiene solo un significado y que evidentemente el concepto está en disputa en diferentes contextos y tal y cual. Hay muchos actores que lo utilizan para muchas cosas diferentes, pero lo que creo, aunque todavía no lo puedo demostrar como para que alguien me publique un paper, es que la producción de conocimiento epidemiológico contemporáneo que parte de este concepto no es del todo flexible. O sea, a pesar de que sí hay flexibilidad interpretativa y lo que sea, creo que lo forza o circunscribe un poco la discusión en los términos que les conté antes, ¿no? Entonces, creo que vale la pena mucho averiguar más sobre cómo la historiografía de este concepto ha generado discusiones en América Latina, en África. Yo he estado hablando con colegas historiadores que más o menos trabajamos las mismas cosas y hay muchas cosas. O sea, cuando uno va y habla con comunidades,
no se plantea el asunto por ejemplo, el ébola. Tengo una colega que estuvo haciendo mucha investigación de campo en Guinea, y cuando hablas con las personas, los discursos y las explicaciones que articulan son diferentes, y creo que hacer ese contraste es muy interesante y resultaría ser muy productivo, especialmente de Latinoamérica, donde he encontrado únicamente 2 investigadores que han hecho una cosa parecida. Y yo creo que para no extenderme más, yo los dejo con esta preguntita, que es la última, que es la que es como mi provocación, ¿no? Que es una de las preguntas cruciales que la reconstrucción que les presento pretende motivar es: ¿cómo es posible que visiones subalternas sobre el surgimiento de nuevas enfermedades pandémicas hablen, se formen y sean escuchadas dentro de un marco institucional y un aparato de conocimiento científico dominado por el problema de las enfermedades infecciosas emergentes? Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que habrá debate. Ahora vamos con Edna. Muy bueno, exacto. Bueno, estoy con una enfermedad de la garganta emergente desde que vine justamente de África, de una reunión con agentes y actores muy importantes de la historia de la salud pública. Entonces creo que es muy relevante todo lo que estamos platicando. Bueno, antes que nada, les agradezco muchísimo que me hayan invitado a comentar el texto de Alexis Bedoya en este seminario itinerante, sobre todo porque mis itinerarios sobresaturados me han impedido estar más cerca de lo que yo quisiera de este esfuerzo realmente muy importante de todos los que nos dedicamos en México a distintos temas y periodos dentro de la historia de las ciencias y las tecnologías. También le quiero agradecer mucho a Alexis, a quien no tenía el gusto de conocer, por facilitarnos este texto de historia contemporánea acerca de un tema tan crucial y cercano a todos nosotros en las circunstancias actuales de crisis ambiental planetaria que vivimos día a día y tras la reciente pandemia de COVID, que nos obligó a reflexionar las dimensiones sociales, económicas, culturales y globales de una enfermedad, más allá de las aproximaciones exclusivamente epidemiológicas o biomédicas de los acontecimientos. Hay muchos temas de convergencia entre el trabajo de Alexis y mi trabajo previo y mis proyectos actuales, por lo cual me congratulo realmente de esta conversación, que espero que sea solamente un inicio y que sea muy productiva. Bueno, los objetivos del texto, en palabras del autor, son reconstruir la historia de este concepto para mostrar los supuestos culturales que lo soportan. Por otro, proponer una lectura crítica de su rol en teorías epidemiológicas contemporáneas concernientes a los orígenes de las pandemias. En particular, el argumento de este artículo sugiere que el establecimiento de este concepto surgió en medio de ansiedades occidentales respecto a los efectos de la globalización y contribuyó a legitimar una suerte de orientalismo epidémico. La tesis fundamental de que al concepto de enfermedades emergentes lo sustentan supuestos culturales, es decir, el orientalismo académico que considero afortunado y fructífero como marco para entender el origen exótico de las amenazas epidemiológicas al mundo occidental, y en particular la movilización del concepto de violencia epistémica, más que el de injusticia epistémica que aparece en las keywords, para evaluar las implicaciones que tiene el uso acrítico del mismo y que se encuentran suficientemente sustentados en el argumento de Alexis. A ninguno de los presentes, estoy segura, nos sorprende que la construcción de conceptos tan consecuentes para la seguridad nacional y las políticas de salud internacionales y nacionales se sustente no solo en los avances empíricos y teóricos de las ciencias, sino en profundos supuestos culturales arraigados en una larga historia de relaciones asimétricas entre amplias regiones del mundo. Debo admitir que como historiadora no soy partidaria de usar la idea del sur global, pero luego podemos hablar de ello. Asimismo, me parecen sumamente relevantes las conclusiones de Alexis, que aquí además atinadamente nos contó que sus reflexiones tratan de amarrar un disgusto con la historiografía. Yo creo que cosas buenas salen del disgusto. La violencia epistémica del concepto de enfermedades emergentes, la cual impide el cuestionamiento crítico de la realidad al invisibilizar las condiciones económicas y sociales que constituyen la compleja ecología
en la que han surgido muchas de las recientes pandemias y crisis de salud global, comenzando por el HIV-Sida, el ébola, el SARS y el COVID-19. En resumen, la tesis y el argumento de Alexis me parecen sumamente relevantes y sustentados en su argumento. Paradójicamente, y esto me queda más claro sobre todo después de su exposición de ahorita, es un concepto biomédico y epidemiológico que coopta los elementos clásicos de la medicina social, es decir, las determinantes sociales y económicas de la salud y de la enfermedad. O sea, por eso es tan efectivo el concepto. Hay otros temas y preguntas, sin embargo, que me asaltan como resultado de la decisión de Alexis de abordar al concepto como parte de la tradición de Canguilhem centrada en la historia de los conceptos científicos. Entre estos temas voy a concentrarme en dos que considero relevantes como preguntas y sugerencias cuya intención tiene la de buscar enriquecer el texto y continuar la conversación que hoy iniciamos con Alexis. Ambos asuntos están relacionados y son tanto la periodización larga, que es característica de la tradición de historia de los conceptos, como el lugar relativo de los conceptos frente a las transformaciones materiales de la historia social y de la historia de las prácticas tecnocientíficas. El concepto de enfermedades emergentes, que como bien dice Alexis, es un concepto multivalente. Los sociólogos también los llaman lousy concepts, ¿no? Así como que son como una amiba, ¿no? Que agrupa a un conjunto heterogéneo de fenómenos empíricos y les da sentido en medio de una ecología compleja de fenómenos políticos y culturales, así como de avances de la ciencia y la tecnología. El concepto es parte de las transformaciones y desarrollos concretos en las prácticas y en los resultados de lo que conocemos como biomedicina y en la salud pública global, tras el fracaso del enfoque erradicacionista de enfermedades con una clara componente social y económica como la malaria. Este enfoque prevaleció en las primeras 2 décadas de existencia de la OMS. Sin embargo, ya para finales de la década de los 60 y tras los acuerdos de Almata que daban prioridad a la salud primaria y a la prevención, es decir, lo que se conoce como el enfoque de primary healthcare, el enfoque erradicacionista se encontraba minado, no solamente por sus limitados triunfos, que tampoco hay que desdeñar, porque eliminar a la polio y a la viruela no son poca cosa, sino por el deterioro de las condiciones económicas y políticas del mundo, tras 2 décadas de crecimiento económico ininterrumpido y guerras de liberación, que afectó duramente y más que a nadie a los países del llamado tercer mundo. Voy a volver a este deterioro de las condiciones materiales y sociales, porque de manera relevante la epidemia de HIV-Sida trastocó los pocos avances de la salud pública que se habían logrado tras más de una década de descolonización en el continente africano. Es decir, lo que nos narra Alexis, déjenme tomar agua, se ubica no en un periodo amorfo y largo de la posguerra, sino en las décadas que siguen al optimismo de los años 50 y 60. ¿Okay? O sea, yo creo que desde ahí hay que achicar. Lo que ocurre entonces, es decir, las drásticas transformaciones en las prácticas de la biomedicina, los avances teóricos sobre la enfermedad y la evolución biológica, que yo he trabajado, la relación que hay entre el estudio de la evolución y de la enfermedad, que es un tema clave de este momento, los cambios en instituciones nacionales e internacionales de salud pública son revolucionarias y demandan un lugar sobresaliente en la historia del concepto de enfermedades emergentes que nos quiere narrar Alexis. Si la larga posguerra es ya amorfa, la larga periodización que utiliza Alexis al remontarnos al siglo XIX a los trabajos de Pasteur y Koch no solo no es necesaria, sino que en mi opinión desvía su poderoso argumento y la textura de su narrativa. Es decir, ahorita que dijiste que te pusiste a leer de medicina tropical, casi brinco, porque creo que hay mucho de medicina tropical, lo necesitas como contexto, pero creo que para darle textura y amarrar con carnita a lo que quieres decir, te va a hacer más daño que beneficio. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque en buena parte, en medio entre Pasteur y Koch, y en gran parte sustentados por esos mismos desarrollos de la microbiología,
cuyos héroes coloniales son el bacteriólogo francés y el alemán, nos encontramos con la más radical concepción de la salud pública que ha existido, es decir, la medicina social, o más bien, como ya he pensado que debemos llamarlo, las medicinas sociales de fines del siglo XIX, del periodo entre ambas guerras y de unos cuantos años tras la declaración de Almata. Es decir, hay muchas medicinas sociales, cada una es tremendamente local y son tradiciones muy importantes que están ahí en medio, que predica y se sustenta en el reconocimiento de las determinantes sociales y económicas de la enfermedad. La genealogía que va de Pasteur y Koch hasta Joshua Lederberg y Stephen Morse me parece por ello un malabarismo histórico que no necesita Alexis. Esas corrientes o versiones de la medicina social, con múltiples genealogías, persisten hoy en día y, pese a encontrarse en desventaja aparente frente al discurso de la biomedicina y la epidemiología, constituyen una resistencia cotidiana y omnipresente en la práctica cotidiana, no solamente de los médicos africanos, latinoamericanos y asiáticos, sino incluso en el oeste medio y el sur estadounidenses, en donde la expectativa de vida ha decaído por primera vez desde hace más de un siglo, o también en las áreas rurales del Reino Unido. La idea de las determinantes económicas y sociales de la enfermedad adquiere nuevos aires con cada nueva epidemia. Es decir, el discurso y la retórica de la que habla Alexis son dominantes, pero no hegemónicos. Voy a volver a este punto al final de mi comentario para volver a tocar algunas de sus aristas, ¿no? Yo creo que parte de que se esté reviviendo también mucho ahorita la cuestión de las determinantes sociales y económicas de la enfermedad tiene que ver con el desastre de la salud pública en lugares como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, regreso al núcleo de mi comentario. ¿Cuál es el lugar del concepto frente a las transformaciones materiales del mundo y sus habitantes en las décadas que van del fin de la Segunda Guerra Mundial al primer cuarto del siglo XXI? Hay muchas razones por las cuales el concepto de enfermedades emergentes resultó tan velozmente acogido por la biomedicina y la salud pública. Entre ellas, sobresalen los desarrollos tecnológicos y científicos prácticos, no teóricos o no solo teóricos, así como la revolución financiera, comercial y en comunicaciones, impulsada por la globalización desde finales de la década de los 70, que tuvo sus efectos devastadores en los 80s y 90s del siglo pasado. Voy a dar dos ejemplos mencionados por Alexis. Primero, el papel de Joshua Lederberg, uno de los fundadores de la biología molecular y uno de los más influyentes científicos, tanto en el ámbito nacional estadounidense como de las instituciones internacionales. Este papel no puede ser desestimado y me parece que constituye una de las muchas líneas a seguir en el futuro por Alexis. No para centrar la historia en un personaje, sino para seguir sus itinerarios en medio de tantas instituciones poderosas. Baste recordar que Lederberg es no solamente uno de los propulsores de la idea de la bomba poblacional de finales de los años 60, sino el científico más influyente en el proyecto de exobiología de la NASA, que le dio un lugar a las ciencias de la vida en el proyecto espacial de los Estados Unidos, además de ser un asesor perenne de la Organización Mundial de la Salud. Más vital que los resultados de Koch y Pasteur para la historia de Alexis son los avances radicales y las prácticas de las ciencias de la vida en la posguerra, motivados por un incremento exponencial de la inversión en nuevas tecnologías y en la formación de ejércitos de millones de científicos, pero no solo en Estados Unidos y en Europa tras la posguerra, sino lo que entonces se llamaban el segundo y el tercer mundo. Para más detalle, el desconocimiento de los orígenes de la variabilidad genética de las bacterias, que se consideraban el último bastión del lamarquismo en el siglo XX, no se resolvió sino hasta 1943, con un famoso experimento realizado por Max Delbrück y Salvador Luria, un alemán y un italiano refugiados del fascismo en los Estados Unidos, conocido como el Fluctuation Test, que finalmente puso a descansar la noción de que las bacterias no sufrían mutaciones azarosas como sí lo hacían el resto de los organismos. Este hallazgo de un fenómeno en el laboratorio, que no es un concepto,
hace posible una nueva teoría del origen de las enfermedades bacterianas y luego virales. Por cierto, Lederberg es famoso porque es uno de los descubridores en ese momento del fenómeno de la transferencia horizontal de información genética entre bacterias y virus y otros organismos. O sea, él es parte de este meollo de descubrimientos que son muy importantes en este contexto. Mecanismo por el cual hoy en día la ciencia ha establecido el origen animal de virus, o zoonótico como le dicen, de virus como el SARS, el HIV y el COVID. Otro ejemplo que ya mencioné y que nos muestra la disrupción práctica, material, que ocurre en un terreno que antecede al concepto de enfermedades emergentes, fue la pandemia de HIV-Sida y sus consecuencias a nivel global. Generalmente, los historiadores de la medicina, los sociólogos y antropólogos, nos hemos abocado a entender las consecuencias que esta enfermedad tuvo en la formación de agrupaciones de pacientes activistas que empujaron por la modificación de protocolos de investigación de fármacos de emergencia en la biomedicina. Este es un antecedente importantísimo que explica la rápida aprobación reciente de las vacunas contra el COVID. Fueron esos grupos de activismos los que modificaron los protocolos en situaciones de emergencia. Dejamos de lado los historiadores, bajo nuestro propio riesgo de no entender la salud pública global, el pequeño detalle de las consecuencias devastadoras que tuvo esta pandemia en los servicios de salud pública de África. Puede decirse, sin temor a equivocarse, que antes de los ajustes estructurales del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional de finales de los 80 e inicios de los 90, la atención de la emergencia en África devastó los pocos avances logrados tras Alma-Ata y socavó no solo las arcas de la Organización Mundial de la Salud, sino su capacidad de gobernanza global ante la entrada de fundaciones como la Bill and Melinda Gates y Gavi en un terreno que antes era el de los estados nacionales congregados en mecanismos de gobernanza internacional. Es decir, antes de echarle la culpa al Banco Mundial, que la tiene, veamos qué efectos devastadores ya había logrado en los sistemas de salud públicos la pandemia misma, ¿no? Entonces, los ajustes no vienen más que a trastocar todavía más algo que ya era trágico, ¿no? La pandemia de HIV y otras que le siguieron devastaron no solamente a Asia, el SARS, a África, el ébola y el HIV, y a Latinoamérica, el Zika, alterando el comercio mundial, sino que nos han mostrado los efectos devastadores de la industrialización intensiva de alimentos y del comercio global. Al mismo tiempo, su estudio se ha realizado, o sea, el estudio de estas pandemias, con la colaboración de científicos en laboratorios situados en Brasil, Kenia, México, Sudáfrica, India, Pakistán, y no solo en el NIH y los CDC, mostrando en el mundo real la ruleta azarosa que por primera vez mostraron Luria y Delbruck en una caja de Petri en 1943. El concepto de enfermedades emergentes, entonces, trata de amarrar fenómenos tan disímbolos como la ecología alterada de la industria agroalimentaria, al mismo tiempo que el surgimiento de mutantes genéticas retratadas en las películas y series de televisión, en donde el terror lo constituyen estas epidemias emergentes. El concepto, pues, ocupa un papel ordenador en el ámbito cultural y en el ámbito de la economía y las políticas públicas, no solo nacionales, sino internacionales. De ahí su poder. Desde hace 15 años, en 2009, la iniciativa One Health de la Organización Mundial de la Salud da vida al concepto de enfermedades emergentes. Quizás lo sustituye en algunos casos o por lo menos ocupa como un nicho similar, aproximando la salud de las poblaciones humanas con la de los animales y el ambiente. No sé en qué lugar debemos localizar a la agencia del concepto, habiendo tantas otras agencias en competencia. Forzados por la crueldad sin miramientos del cambio climático y de las nuevas enfermedades en una ecología alterada, no, por supuesto, por el capitalismo extraccionista, por el colonialismo, por toda esta larga historia que ya conocemos, no nos ha quedado más que reconocer que este querido planeta, donde, como dice Latour, no nos queda más que aterrizar
y al cual debemos cuidar a nivel local, terrenal, más que global, requiere de otros conceptos igualmente poderosos que nos den coherencia a nuestros miedos, pero también a nuestras iniciativas y sueños. Para documentar un poco el optimismo, quiero comentarles que por supuesto que los médicos que están on the ground, ¿no?, que están en el tratamiento de las comunidades científicas, son perfectamente conscientes de todas estas determinantes históricas, culturales, políticas, o sea, van más allá que nosotros como historiadores. Creo que son los más radicales en el sentido de que están en contacto con esa realidad. Y creo que eso sí nos debería de llenar de optimismo, ¿no? Y entonces, quizás no nos quede más que apropiarnos de conceptos igualmente poderosos como el de una sola salud para todos quienes habitamos este planeta. Gracias, Alexis, por este texto. Ay, pues muchísimas gracias. La verdad es que un montón de ideas, creo que tienes razón. Híjole. Voy a empezar por las cosas que más de las que dices, que más me brincaron. O sea, en el buen sentido, ¿no? De que la relación histórica un poco con la medicina social es súper complicada. Y hay muchas medicinas sociales, incluso yo creo que los debates que a mí dentro de la epidemiología tienen más resonancia y que no sé incluirlos dentro de esta historia, tienen que ver entre el holismo y el reduccionismo, ¿no? Esta cosa de qué tanto incluyes en la explicación, porque hay variantes que van desde Hipócrates, pues, que con los aires, los ambientes, el fuego y las cosas, es decir, ¿qué cuenta como ambiente? ¿Qué incluye uno dentro del ambiente? Varía mucho en función de determinados momentos históricos, contextos, tradiciones de investigación epidemiológica. En buena medida, esa no es una historia, creo yo, lineal, como casi no hay nada en el mundo, ¿no? Sino más bien son muchas historias que hacen que presentar una cosa así sea una locura en realidad, ¿no? Una historia tan esquemática y tan simplificada en alguna medida puede ser que sea como a full servant, ¿no? Como para... nunca voy a poder hacer el argumento que yo quiero, ¿no? Pero al mismo tiempo, creo que hay algo respecto a lo que yo diagnostico que tiene que ver con cómo estas tradiciones de medicina social no son exactamente lo mismo o no hablan directamente, no le hablan al concepto, no están incluidas ahí. O sea, solo decir que hay determinantes sociales dentro de la explicación de las epidemias, no necesariamente dice mucho. Entonces, cuando uno va un poco más al detalle, me interesa como resaltar exactamente cómo conceptualizan o cómo entienden el ambiente, cómo entienden la demografía, cómo entienden, y no necesariamente ahí en los trabajos de ellos, de Lederberg o de Moore, sino en todo lo que siguió después. Uno encuentra artículos con títulos en 2002, 2003, que es así, no recuerdo exactamente el nombre, pero es ambientes patogénicos. O sea, la propia noción es muy dice mucho, que no estamos hablando del siglo XIX, y en esa medida sigo sin poder articularlo. Yo lo sé, o sea, estoy muy consciente de mi limitación de no poder articular claramente qué es esto que me inconforma del concepto, que no es necesariamente, que no se adhiere a tradiciones de medicina social, que de alguna manera sí lo adopta la biomedicina, pero al mismo tiempo no es exactamente esas dos cosas, y dada, como tú perfectamente lo dices, la potencia que tiene el concepto en estos días, creo que vale la pena un poco, no sé, o sea, sigo pensando que vale la pena como
abrir un poco más la discusión y ir quizás un poquito más lejos en la medida que hasta donde puedo rastrear hasta ahora, muchas de las investigaciones epidemiológicas de campo que se hacen, incluso por propios antropólogos o epidemiólogos, no incluyen una historia quizás un poco más larga que vale la pena, en tanto si uno dice cosas muy extrañas, que pueden parecer muy extrañas, como reparaciones al colonialismo, es una medida epidemiológica. Eso va a ayudar en alguna medida a que pandemias no surjan. Yo sé que puede sonar muy raro y muy radical, pero en alguna medida, en determinadas, tiene sentido. En la medida, pensar la regulación de cómo poblaciones locales pueden regular que compañías vayan y destruyan sus selvas y sus junglas o sus ambientes. Eso creo que tiene un impacto que uno no podría identificar inmediatamente como epidemiológico, pero definitivamente es epidemiológico. Pero esas no son las discusiones necesariamente de la medicina social, creo yo. Entonces, tratar de ir por allá, creo que es hacia donde quiero ir, aunque comparto y tienes mucha razón, hay muchas cosas que se me van, pero feo, o sea, yo lo veo, o sea, la materialidad, como incluso la propia investigación biomédica da pie a que surja partes del concepto y de la medicina social incluso, ¿no? Encontrar la correlación de transferencias laterales genéticas o lo que le llaman el tráfico viral y cómo estas son cosas que ocurren principalmente en laboratorios y que le dan sentido en alguna medida a perspectivas de epidemiología social como One Health y estas cosas que pueden probar que hay una cosa, que hay una relación causal entre una cosa y la otra, entre cómo se transfieren, ¿no? Entonces no es una historia definitivamente así esquemática como la pongo, pero aún así como que me queda esta intranquilidad de quizás ir por ahí. No sé si tenga todavía sentido, pero es algo que tus comentarios creo que me ayudan mucho a repensar y a complejizar un poco la narrativa. Me gustaría nada más comentar algo para que no haya un malentendido. No, yo creo que tienes razón. Tu diagnóstico es totalmente correcto y creo que la violencia epistémica que ejerce el concepto es que coopta esta idea de las determinantes sociales y económicas y lo coopta y las invisibiliza, las incorpora y entonces las traduce a un lenguaje epidemiológico, un lenguaje ambiental como sanitizado, ¿no? En donde se pierde la historia. No es que esa historia no sea relevante, la historia del colonialismo, la historia que nos llegó aquí, sino que creo que la efectividad del concepto es que estamos como en una iteración de estos conceptos de la biomedicina, que es mucho más complejo porque, por supuesto, la crisis global planetaria de industrialización y de la producción de la industria agroalimentaria es tal que el concepto tiene que incorporar esas dimensiones y de alguna manera neutralizarlas. Entonces creo que mi consejo, porque me parece un tema fascinante y súper relevante en las condiciones actuales, creo que muestra lo importante que es hacer historia contemporánea, para quienes todavía dudan que hacer historia contemporánea es importante, ¿no? Porque a partir de que tú lo centres en su especificidad histórica, que es la de las últimas 4 o 5 décadas, no ni siquiera de las últimas 7 décadas, ¿no? Que en la medida que tú le des especificidad histórica vas a tener que a veces hacer referencia al colonialismo, vas a tener que hacer referencia a la medicina tropical, por supuesto hay un linaje ahí muy importante, pero creo que en la medida que tú lo localices más, lo aterrizas más fuertemente en la especificidad histórica que le da lugar, vas a poder lograr más tus propósitos, que me parecen súper relevantes. De hecho, justamente no es casual que en medio de la pandemia de COVID
Lancet, este journal de medicina británico, que es el más prestigioso en la medicina, sacó un par de números especiales en torno al concepto de injusticia epistémica, ¿no? O sea, entonces, por supuesto, hay una situación, incluso hablando de historia contemporánea, pues todos los elementos de crítica y de análisis que han surgido a partir del COVID-19, que son muy relevantes y bueno, y que le dan, bueno, además todas las películas, ¿no? La reciente serie esta de Last of Us, o todas las películas de pandemias que estamos viendo en todas los streamings, ¿no? Entonces, ese es mi consejo, pero creo que no, definitivamente lo que hay que darle es esa especificidad histórica. Me parece sumamente relevante el trabajo que estás haciendo. No, muchas gracias, Edna. De verdad aprecio mucho los comentarios y, o sea, fundamentalmente creo que tienes razón, entonces no tengo como mucho más que agregar. Esta cosa de tratar de crear vocabularios diferentes me parece increíblemente poderoso, especialmente en la epidemiología, porque son disciplinas muy cerradas y luego cuando hablas con los epidemiólogos, no sé, o sea, de las pocas oportunidades que tengo que hablar así con estas eminencias de, yo que sé, de Harvard, de John Hopkins y estas cosas, hablas con ellos y ellos genuinamente a veces piensan que son como la cosa más progresista que va, y la verdad es que los vocabularios me parece que no van a salir de ahí, los nuevos vocabularios, nuevas conceptualizaciones, a pesar de que la ciencia quizás, la materialidad de la ciencia esté centrada en ciertos lugares, me parece que la idea de que hay alternativas no va a salir necesariamente de esos grandes centros y quizás vale la pena hacer más historia de esto en nuestros... Sí, claro. Eso sería un poco... Por supuesto. Hay una literatura, ahorita se me va el nombre de la autora, pero hay una literatura muy desarrollada, literatura secundaria, en torno al lenguaje armamentista en la inmunología, por ejemplo, al vocabulario de la guerra contra las enfermedades, las defensas, ¿no? Nuestras defensas están bajas, ¿no? Toda esta cuestión de el lenguaje armamentista que está dentro de la inmunología, de la más reciente incluso, es clarísimo, ¿no? Y sí hay, creo que no estás solo, pero me parece que el concepto de esto de enfermedades o infecciones emergentes es muy, muy importante y que merece una atención como la que le estás dando. Muy bien. Pues ya me callo. Bueno, creo que hay mucho que discutir y ya está todo puesto sobre la mesa y ahora pues viene el turno de preguntas. No sé si antes de pasar a las preguntas que hay por Facebook, YouTube, alguien aquí quisiera preguntar algo. ¿No? Ya soy famoso porque me incomodan los silencios, entonces bueno, hola Alexis, bueno, pues muchas gracias. Pues lamentablemente no leemos el texto en los participantes, los externos, entonces pues te voy a hablar de lo que escuché y de lo que te comentó Edna, ¿no? Básicamente no te puedo, o sea, a lo mejor tú lo tienes más claro en el texto, entonces no sé, ¿no? Y pues a mí sí me gusta mucho esto que estás proponiendo de enfermedades infecciosas emergentes, bueno, la historia esta y como hacer una crítica al concepto. Y lo mencionaste, lo mencionó Edna de alguna manera como enfermedades de la civilización que están relacionadas con la idea de un desarrollo, etcétera, y todo esto. Y yo tenemos un seminario con Ricardo Bobantes y otras personas donde estamos hablando sobre desastres. Y hemos leído cuestiones en donde justamente estamos viendo cómo los desastres no son naturales, ¿no? En este sentido, una enfermedad infecciosa emergente no es natural, ¿no? No sería un evento natural, sino que se da en un contexto lleno de infraestructuras, ¿no? Infraestructuras sociales, infraestructuras físicas, infraestructuras materiales, económicas y políticas, que son las que van a determinar de alguna manera que el evento o el evento sea un desastre, ¿no? Se convierte en un desastre, en este caso se podría convertir en una enfermedad infecciosa emergente, ¿no? En ese sentido,
Yo creo que si tú, pues tú, sé que tienes tu idea, has trabajado el paso de la prevención hacia el riesgo, o sea, de cómo ya no es necesario únicamente prevenir, sino cómo vamos a analizar este tipo de situaciones como un riesgo latente. Si lo enlazaras con eso, lo que tienes ahorita, como a ver, están las infraestructuras sociales y que justamente que nos alejan de una determinada lectura colonialista, sino que, a ver, la infraestructura colonialista es lo que nos posibilita y nos hace que surjan estas enfermedades. Y es un riesgo latente, justamente como que podrías jugar ahí con eso, ¿no? Me parece que sería interesante verlo, ¿no? Porque justamente las infecciones no llegan y desolan una región nada más porque sí, sino que hay una previa historia colonial de desigualdades que justamente que si nada más pensamos en la epidemia justamente como surgiendo de la nada, pues sí, no dejamos de ver todo lo demás, ¿no? Y yo creo que justamente lo que entiendo es que estás queriendo hacer esta crítica a esta naturalización del concepto, ¿no? A pesar de que, como dices, quieren incorporar ya nuevas cosas, pero pues si lo haces desde esta idea de que dentro del riesgo tienen que ver las infraestructuras previas, creo que lo podrías vincular mejor. Pero ese es mi comentario. ¿Quieres responder o tenemos varias? ¿Cómo te me digas? Tú, la que manda. ¿Yo mando? Sí. Bueno, yo que mando voy a ser muy autoritaria. Eso. Bueno, Vas a ejercer tu poder. no, bueno, ¿alguien más quiere preguntar? ¿O me doy la palabra a mí misma? Date la palabra. Me doy la palabra. A mí también me parece muy sugerente lo que estás haciendo, me gusta mucho, me parece que es muy necesaria esta historia de este concepto y en este momento sí que es algo que hay que preguntarnos, ¿no? ¿De dónde viene? No obstante, hay algunas cosas, o sea, yo entiendo cómo estás demarcando, digamos, tu análisis, pero se me hace que habría que ser bastante más cauto en el texto, o sea, como previniendo las limitaciones que tiene el texto y la propuesta y el análisis que estás haciendo, porque básicamente nos estás hablando de Estados Unidos, nos estás hablando de un concepto que incluso cuando tú haces la búsqueda, las haces en inglés, en buscadores que son pues de los Institutos Nacionales de Salud, o sea, ahí hay una apuesta metodológica que habría que ponerla en tu texto, porque si no da la impresión, como dijo muy bien Edna, pues de que cuando nos estás hablando de esta historia conceptual, ya nos estás hablando del mundo, y no, nos estás hablando de una serie de personas que ciertamente movilizan todo su poder, o sea, sin duda, y hay una serie de mecanismos que hacen que después eso se expande y se llegue a adoptar, ¿no? Y que llegue a ser dominante, incluso hegemónico, con muchas limitaciones. Pero tu estudio es como, no está tan enfocado en visibilizar esas estrategias, está más enfocado en ver cómo desde ciertos lugares muy poderosos, pero desde lugares muy específicos y gente muy específica, en universidades muy específicas, están pensando la enfermedad, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que eso sí que lo deberías de advertir en el texto, porque si no, pues claro, uno empieza a pensar, sí, pero aquí no me está hablando, o sea, yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo el Instituto Butantan, por ejemplo, de Brasil, que tiene una larguísima tradición de producción de vacunas y de tratamiento de enfermedades infecciosas, o sea, ¿cómo reacciona a esta propuesta? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero quizá ahí ya nos estamos alejando mucho del propósito de tu texto. Entonces, como acotarlo, o sea, yo creo que la solución, porque el texto ya es valioso y no te vamos a decir amplía esto, hace falta ampliarlo, o sea, hay muchos temas que se podrían trabajar, pero quizá para darle más
redondez, digamos, más en coherencia, habría que hacer todas esas advertencias de índole metodológico, de índole también pues, localizado, situado, ¿no? Desde dónde, desde dónde estás haciendo tú la búsqueda también. Y ya, ¿alguien más? Laura. Sí. Bueno, Alexis, muchas gracias por tu texto, por tu intervención, y a riesgo de ser redundante de lo que ya se te ha dicho aquí, yo te preguntaría, en el contexto de lo que se ha comentado, si tú tendrías otro concepto. O sea, enfermedades emergentes es como un embrollo de prácticas y de conceptos en realidad. Entonces, ¿no será que hay otros conceptos que podemos sacar de ahí y comparar su comportamiento? Sí, esa es una. Y a mí sí me gustaría, digo, y esos son los deseos que tiene siempre un lector que molesto, ¿no? Como desarrollar un poco más esta cuestión de la epistemología, la violencia epistémica, o también se habla de la injusticia epistémica, ¿no? No eres el primero que he visto que lo menciona, y bueno, ya te he hecho algunos comentarios. O sea, yo sí tengo como el corazón puesto ahí, ¿no? Para hablar de esto, pero en lo que vienes proponiendo no queda claro si simplemente el concepto de enfermedades de emergencia en sí mismo es un concepto que excluye otros conocimientos y los excluye porque pone el acento en que el origen de estas enfermedades está en países del sur, ¿no? O porque existen otras explicaciones en el sur que sustituyen ese concepto. Esa es mi cuestión. Y de ahí habrá otros conceptos. O sea, es la clásica historia de que hay mucha gente en países del sur que sin la ayuda de Rockefeller Foundation descubren cosas con métodos no muy precarios, no quiero decir precarios porque nunca son precarios, sino con estrategias de investigación que no corresponden a la estandarización internacional, etc. Y esto sucede desde el siglo XIX, ¿sí? Y el que se gana el premio Nobel es el que fue apoyado por la Rockefeller Foundation. Por amor de Dios, o sea, de algún modo allí hay una cierta jerarquización del conocimiento o violencia epistémica, como le quieras llamar. Entonces, mi cuestión es esa. Gran pregunta. Voy con lo de... ¿Ya? ¿Perdón? Ya. 3 y ahora con eso suficiente. Sí, mi obsesión es estas cosas como de... o sea, de donde más o menos parto es con una especie como de sociología del futuro y estas cosas. Muy atrás en la cabeza esas cosas me interesan muchísimo y articulan mucho estas cosas. Y me refiero a los riesgos sobre futuras pandemias son muy reales. O sea, van a seguir ocurriendo y van a ocurrir cada vez más dadas determinadas condiciones que existen en el presente que no existían en el pasado. La idea del riesgo latente, ¿qué es ese riesgo? ¿Cómo se define? ¿Quién es capaz de definir esos riesgos? ¿Cómo se enfrentan esos riesgos? Va muy adentro de este tipo de cosas que estoy tratando de averiguar, porque
tiene que ver con cómo defines el problema. Y la idea, sí, discúlpenme por favor si aquí hay alguien que odia esas cosas, pero la idea es estas francesas medio Foucaultianas de la problematización, de cómo se define un problema, excluye otro tipo de formas de problema. O sea, define un universo de posibilidades, oscureciendo otros universos de posibilidades. Entonces ahí hay una política interna en cómo define uno un problema. Entonces, cuando uno define el problema de las enfermedades infecciosas emergentes, a partir de decir, es que los países de India y Pakistán y México e Indonesia y no sé qué, son donde están los procesos y Brasil, de demografías y migraciones de lo rural a lo urbano descontroladas, ahí ya uno está definiendo y ahí ya creo una política muy clara de cómo uno está concebiendo el problema y cuáles son las posibles avenidas para resolverlo en el futuro, ¿no? Lo mismo cuando uno dice, pues es que la destrucción ecológica del Amazonas o las cosas a las que nos contaba, por ejemplo, estas cosas de producción de comida, la producción global de comida, desde cómo la industrialización de la naturaleza y este tipo de cosas, ¿dónde están esos problemas? ¿Quién es el responsable de esos problemas? ¿O quién debería ser responsable de esos problemas? ¿Quién tiene la capacidad de pensar el futuro en esos términos? Para mí es fundamental en términos de pensar que no son desastres estrictamente naturales que ocurren de manera azarosa, sino que tienen una historia. ¿Qué tan lejos uno va en esa historia? ¿Cómo construye esa historia? Mi intención no es hacer la historia crítica del concepto, mi intención es hacer como una intervención de alguna manera política a través de la historia para decir, bueno, hay otras maneras y ahí podemos incluir más cosas en esa historia que pueden contar perfectamente como explicaciones epidemiológicas legítimas. A lo mejor no para ciertos grupos, pero sí para otros, ¿no? Y lo que he visto en gente que se dedica a hacer antropología médica y a hacer etnografía en los lugares donde, incluso médicos, cuando van a los lugares la gente dice que no, ¿cómo evitas el próximo brote de ébola? Con un hospital. O sea, igual no necesitas estos sistemas de vigilancia epidemiológica hiper sofisticados. O sea, ¿a quién se le podía ocurrir, no? O sea, y tú revisas las intervenciones de Médicos Sin Fronteras, de la Organización Mundial de la Salud, en esas locaciones, o sea, cosas muy apegadas al terreno, y lo que no hay es solución salina. Y no quiero decir que, o sea, no hay que como que resolver la historia del mundo para resolver este tipo de cosas, eso lo entiendo, pero no sé, o sea, siento que abrir un poco, hacer como picar el globo, y que eso tiene un valor político, que es un poco lo que hacemos para pensar cómo nos enfrentamos a futuras pandemias, que no solo tienen que ver con hacer más vacunas, con producir más antibióticos y con producir toda esta materialidad científica que no necesariamente es la mejor manera de enfrentarse a ese futuro. Eso sería como la respuesta, pero sí, si me invitan a su seminario yo estaría muy feliz. Hacerlo como mucho más explícito los presupuestos metodológicos que, digamos, informan mi historia, totalmente de acuerdo. O sea, creo que lo sugiero otra vez con esta cosa de que es mi versión de esta historia, no estoy tratando de hacer la historia del concepto, pero definitivamente, o sea, mi intención, quizás para tratarlo de hacer explícito, tiene que ver con rastrear de dónde viene el concepto que yo considero que es el que se vuelve poderoso, que es el que se vuelve, que se vuelve dominante, sino hegemónico. Para eso, pues difícilmente me voy a ir a rastrear a Brasil, o difícilmente, aunque por supuesto que en Brasil se hacen muchas cosas y hay una historia de cómo se ha usado el concepto, y Fiocruz tienen un montón de investigadores que hacen ese tipo de cosas. En América Latina, de hecho en México, en la ENES Mérida, están investigadores que están tratando de hacer este tipo de aproximaciones también con digamos, informadas históricamente, pero esas no, cuando uno
trata de averiguar a qué se refiere eso. Eso no es a lo que está codificado en el Reglamento Sanitario Internacional. La noción que está codificada en el Reglamento Sanitario Internacional es la versión de Leder, es la versión de Shaw. Por eso es un poco irme a, digamos, a cómo los poderosos, por decirlo de una manera muy simplista, fueron los que articularon cuáles son los presupuestos que están tratando de incorporar, y a lo mejor claramente no lo hago de manera exitosa, pero un poco mi intención es esa, y hacerlo más explícito. Tienes toda la razón y te agradezco mucho el comentario. Y ahora sí, las preguntas más duras, las de Laura. ¿Tendría otro concepto? No, definitivamente no, y creo que no soy yo, porque ni epidemiólogo soy, para proponer una cosa así. Creo que eso habría que preguntarle, y yo soy, o sea, mi postura política es pregúntale a las personas que más se le afectan si tienen alguna concepción alternativa. ¿Y cuál sería? Pero yo definitivamente creo que ni siquiera es como mi rol proponer otro concepto, pero la idea de comparar que haya otro concepto alternativo a esto me parece fascinante. Creo que podría más o menos intuir por dónde va la cosa, pero no me quiero aventurar a hacer más el ridículo públicamente. No, de ninguna manera. Desarrollar más el concepto de violencia epistémica, sí. O sea, yo tengo mi problema con justicia epistémica, perdón, que no sé cómo se me coló ahí en los keywords. Sí, de quiero. tanto que te disgusta. Pero creo que es distinto pensarlos en términos de justicia sin hacer como la reflexión. Más bien me gusta la noción de violencia, porque creo que es mucho más relacional, es mucho más dinámica. No está, esta es la noción de justicia y a estas personas se les está haciendo una injusticia, ¿no? Y lo que quiero resaltar, y lo dejé hasta el último en realidad porque pues no tengo espacio, o sea, porque quiero publicar esto en algún momento de mi vida y tiene que mantenerse, pero es más bien como una decisión práctica ejecutiva, no tanto como que la idea del concepto de violencia epistémica no me gustaría desarrollarlo más. Sé que esa no es una respuesta satisfactoria, pero eso es lo que puedo decir ahorita. Y entonces, tu pregunta más, no sé, la más, no sé, como que la que me hace pensar un montón de cosas muy diferentes es si existen otras explicaciones en el sur que no solo son conceptos. ¿Estoy entendiendo bien? Yo creo que sí, o sea, pero esa es una pregunta empírica y esa es una pregunta que merece investigación y merece dinero para averiguarla. No digo como me ven a mí, pero hay mucha gente que debería estar bien, o sea, preguntando a comunidades donde más se pegó en la pandemia en este país, qué piensan sobre qué fue ese fenómeno, cómo llegó. O sea, creo que hay una parte de no presumir que podemos, no sé, perdón, déjame refrasear. Creo que sí hay otras avenidas, creo que hay otros lenguajes, y creo que tienen que ver no solo con el discurso, con el lenguaje, sino tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con cómo otras personas experimentaron el fenómeno a partir de de relatos del mundo de vida muy localizados, que eso es donde yo creo que pueden salir lenguajes múltiples o vocabularios distintos, que no necesariamente tienen que ser un concepto científico, ¿no? Sino que tienen que ser prácticas a partir de la experiencia situada de las personas que se enfrentan a estas cosas, porque no sé, o sea, no necesariamente lo tenemos que pensar en términos sur-norte o urbano-rural o cosas así, pero de que hay comunidades que fueron devastadas por la pandemia y que son totalmente silenciadas, eso creo que es cierto. Que esos discursos y que esas experiencias lleguen, eso es donde creo que ahí está el trabajo empírico para el futuro sobre este tema en particular.
Gracias. Bueno, pues pasamos a la ronda de preguntas que se hicieron por YouTube y Facebook. La primera es de Gerardo Sal, quien te pide cuál sería tu crítica sobre el SARS-CoV-2 en términos de el abordaje, la conceptualización en México. Pequeña pregunta. No, bueno. Pues que corran a Gatell, no. No hay que elegirlo. Que no hay que elegirlo. Sí, que no gobierne la ¿Qué? Que no gobierne la... A ver, yo creo que es que son tantas cosas que se pueden decir al respecto, pero rápidamente creo que hubo un manejo político de la narrativa sobre cuándo iban a ocurrir los contagios, que daban falsas sensaciones de seguridad. Cuántas veces dijeron que se había aplanado la curva de contagios cuando estaba en plena subida. Creo que hubo fallos catastróficos en términos de la comunicación, pero hubo fallos catastróficos en términos de los procesos de adquisición de materiales necesarios. Hubo fallos graves, sino catastróficos, en los procesos de vacunación. Creo que la política nunca fue, creo que una de las cosas más erradas desde mi punto de vista tienen que ver con no hacer pruebas y no tratar de ir adelante de la epidemia, sobre todo en el primer año, en los primeros 6 meses, cuando no se sabía gran cosa. Siempre se fue atrás de los contagios, y eso implicaba que cuando tenías una persona que enseñaba síntomas, que mostraba síntomas, había 10 o 20 personas contagiadas detrás, y así nunca se iba a poder romper las cadenas de transmisión comunitaria. Creo que en términos de prevención o precaución de riesgos fallaron muchas cosas, porque no hubo como, los materiales escasearon, seguramente recordarán los ventiladores, etcétera, etcétera. O sea, creo que hay muchísimas cosas por mejorar. Creo que México tiene cierto tipo de infraestructuras científicas importantes para hacerle frente a futuras epidemias o pandemias con virus que tengan características similares. Creo que no se usaron a plenitud o en toda su capacidad, pero creo que hay mucho por hacer, y creo que hay una cuestión, pues sí, desafortunadamente política, que estuvo muy atravesada ahí, que a lo mejor también valdría la pena plantear en otros temas, pero eso. También te pregunta en Facebook David Alfaro Galindo, bueno, te agradece enormemente la difusión de estas ideas como formas de análisis de la realidad desde perspectivas alternas a la hegemonía del pensamiento médico occidental. Considera que algunas de estas preocupaciones han sido desarrolladas por la determinación social de la salud, que proponen algunos autores adscritos a la medicina social y la salud colectiva latinoamericana, y quizás sería bueno abordar algunas de estas epistemologías alternativas o marcos explicativos distintos, como el de la epidemiología crítica y cultural de Jaime Breil, o las críticas al modelo epidemiológico de riesgos abordado por Ricardo Ayres, por nombrar algunos. Totalmente de acuerdo. O sea, eso con los amables comentarios de Edna, creo que eso es justamente lo que le falta a esta historia, como posicionarla más dentro de debates. Quizás ahí hacer una contraposición muy clara entre lo que perspectivas críticas que han salido para no decir que es la única, ¿no? Para un poco dentro también... de la medicina misma, dentro de la epidemiología y la medicina misma. Claro. O sea, sí sé, por ejemplo, en el mismo momento histórico donde Lederberg estaba escribiendo,
Hay Paul Farmer, que seguramente todo el mundo lo conocerá, dentro de la epidemiología, o sea, de la salud global o de la salud internacional. Él es fundador de un colectivo muy importante, muy progresista, y hay un libro muy interesante donde él propone, literalmente le pone así, una epidemiología crítica de las enfermedades emergentes. Entonces, dentro del mismo mundo, que no necesariamente apela quizás al de nosotros, dentro de ahí también surgían críticas, pero esas cosas definitivamente no son las que acaban sí, tomando el impulso. Así. Pero muchas gracias, es un muy buen comentario también, muchas gracias. También Jesús Ceniceros pregunta en YouTube, ¿es posible una crítica axiológica a la investigación científica occidental de los países ricos, a los cuales en una emergencia epidémica les reconocemos su superioridad, requiriéndoles medicamentos y vacunas que los países subdesarrollados como nosotros no somos capaces de producir? ¿Y qué opinas de la producción en laboratorio de virus como estrategia de guerras bacteriológicas? Y si tienes alguna explicación de por qué México está comprando las peores vacunas de refuerzo, como la Abdala. Una crítica axiológica, híjole, yo creo que aquí Edna nos puede ilustrar muchísimo más de lo que yo puedo decir. Hay una asimetría estructural en términos de los recursos, el capital, de donde se produce, que no tiene nada que ver con las capacidades. En el caso de México, si lo comparamos con la capacidad de producción que tiene un país que tiene una revolución biomédica impresionante, que es Cuba, y aquí yo creo que una de las cosas que me gustaría señalar es este supuesto historiográfico muy equivocado de separar la historia de la biomedicina de la historia de la salud pública, ¿no? Y entonces está tan separado que de hecho publica en diferentes journals los propios historiadores, no digamos los médicos, sino los propios historiadores, somos acríticos de esa división. No hay salud pública que no requiera de la biomedicina, ¿no? Los propios médicos descalzos van con su maletín lleno de antibióticos, o sea, si no, ¿para qué quieres que llegue el médico descalzo a tu comunidad, ¿no? Para ponerte una curita. De hecho, muchas veces el primary healthcare ha sido criticado por los propios países del tercer mundo y los médicos rurales como una medicina para pobres, ¿no? Entonces también hay que pensar en esas resistencias de que pensar que las resoluciones es eliminar a la biomedicina tampoco es correcto. Pero regresando a la pregunta, el mayor éxito de Cuba no es solamente la investigación biomédica básica que tiene, que por supuesto es muy notable. México tiene una infraestructura en investigación básica biomédica tal vez igual o mucho más grande que la cubana, igual que Brasil, pero lo que no tiene México y Brasil es todas las plataformas de industrialización y de todos los pasos intermedios que van de lo básico, y fue todo lo que limitó a los laboratorios de investigación básica del CINVESTAB, de la UNAM, de todas partes, a llevar sus productos al público. Pero también no romanticemos. Por ejemplo, una de las razones por las que las vacunas cubanas no fueron aprobadas y no han sido aprobadas por la OMS, y de hecho, en efecto, son baratas porque no incorporan la protección a las recientes cepas, es porque Cuba, suena trivial decirlo, es una isla muy pequeña, ¿no? Y entonces no hay una suficiente población en donde aplicar las pruebas clínicas, estadísticas que se requieren. Entonces, ¿qué hizo Cuba? Cuba lo que hizo fue exportar esas vacunas sin la prueba estadística aprobada, estandarizada, incluso por la Organización Mundial de la Salud, que por supuesto está dominada, pero ya no solo por Estados Unidos, por China. Aquí hay que ver que el actor principal en la OMC hoy en día son las fundaciones privadas y China, ¿sí? No los Estados Unidos. Y entonces lo que hizo China para validar esas pruebas fue exportarlas a Irán y a Venezuela. Ahí es donde se probaron esas vacunas sin haber sido probadas, más bien se aplicaron, ¿no? Entonces la relevancia estadística que tienen, sí,
claro que funcionan, no con la misma capacidad que están funcionando otras vacunas, ¿no? Pero eso hace que de alguna manera podríamos también comprender la lógica, o sea, creo que es toda una lógica tanto de diplomacia médica, ¿no? Porque no nos hagamos pato, o sea, Putin, Cuba, los Estados Unidos, los europeos, todos están jugando en la diplomacia médica en medio de esta, en medio de esta crisis. Y de alguna manera yo creo que la estrategia de Cuba puede justificarse dentro de esta emergencia médica, ¿no? Esa fue la retórica que se ha utilizado, ¿no? Pero pues obviamente es un argumento marginal respecto a los estándares de cómo se debe de probar una medicina, incluso en condiciones de emergencia, ¿no? Pero bueno, creo que es complejo, yo creo que no hay que romantizar a ninguno de los actores involucrados, ¿no? Y también creo que, ¿no?, que México tiene esa capacidad, y lo que no tiene es que la inversión para pasar del paso de investigación básica a los círculos de la comercialización y la distribución son muy caros, a veces casi igual de caros que la investigación básica, y creo que es ahí en donde siempre hemos tenido esa gran falla en nuestro país, ¿no? Pero México es una potencia también en términos de investigación biomédica básica. Ya se va a producir patria. Sí, se va a producir, pero muchos otros productos no pudieron producirse, ¿no? Porque carecemos de ese andamiaje, ¿no? No está institucionalizado, no existen los caminos. Se puso en cuestión incluso, por ejemplo, el Consejo Nacional que tenemos de Salud Pública no sesionó. Uno de los errores de cómo se trató la pandemia fue no invitar a sesionar al Consejo de Salud Pública durante más de un año, ¿no? Y tomar las decisiones unilaterales. Y como sabemos, en toda crisis tecnológica, sociotecnológica, ¿no? La toma de decisiones vertical es contraria a una solución pues un poco más ¿no? Sólida, horizontal por definición, ¿no? O sea, y eso pues tuvo consecuencias, ¿no? Bueno, quizá esto conecta con la última pregunta que tenemos también de Gerardo Sal, que dice: si entiendo bien, si los recursos económicos de un país para generar avances e investigaciones es suficiente para explicar por qué de un país a otro se atiendan o deseche, bueno, la historia como el foco para entender una problemática como la que exponemos hoy. No, yo creo que no, yo creo que eso es reducirlo demasiado, pero definitivamente es un factor de un peso sustantivo, o sea, que determinados países concentren capacidades, capitales, no o sea, no es una condición suficiente, pero sí es necesaria para que en esos determinados países se produzcan las materias o las vacunas o lo que sea necesario. La realidad es que, como dice Edna, la producción científica, al menos de las cosas de las que yo estudio, es mucho más complicada, la ciencia es mucho más globalizada. Los ejemplos de las vacunas son claros, o sea, yo sé que hay una geopolítica sobre la vacuna china, pero si uno rastrea estas cosas muy bonitas que se hacen desde la sociología o la historia de la ciencia, de dónde vienen los reactivos, que en principio que son necesarios para producir las vacunas, dónde se hacen las pruebas clínicas, los ensayos clínicos, dónde se manufacturan, de dónde salen la sangre de las personas con las que en principio se hacen las pruebas de laboratorios para hacer las primeras pruebas de eficacia y de seguridad. O sea, todo eso es una infraestructura global muy compleja, que depende de muchas cosas, que no solo se reduce a decir, es que solo unos determinados laboratorios o universidades son los que tienen todo el poder y las capacidades.
es más complejo que eso, aunque el resultado usualmente es que siempre surgen de determinados lugares, ¿no? Pero vale la pena pensarlo en términos que no tan esquemáticos, creo yo. Esa sería una primera aproximación. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Edna, ¿quisieras cerrar diciendo alguna cosa? ¿O? Sí, me gustaría nada más decir que es súper relevante el trabajo que está haciendo Alexis, que más bien espero que este sea el primero de muchos artículos que seguramente tienen que venir a responder todos estos comentarios que le hemos hecho, porque no se puede resolver todo en un artículo, y más bien tratar de enfocar, ¿no? Quizás restringir un poco más cuál es el objetivo, señalando como estas limitaciones metodológicas de este primer artículo, pero que yo creo que es un tema verdaderamente apasionante. Además, hay mucha literatura secundaria que se está produciendo hoy en día y que se ha producido en los últimos años, que le van a ayudar a dar sustento y que no estás hablando solo, ¿no? Es un tema, yo creo que muy candente, por muchas razones. Y entonces yo creo que es un tema muy fructífero, donde vas a tener mucha gente con quien conversar. Muchas gracias. Pues gracias, Alexi. No, en serio, está Bueno, padrísimo. le aplaudimos, Sí. ¿no? Sí, claro.